bienvenidos paganos a nuestro primer lechón de la historia, al igual que todo lo que hemos hecho. Hoy es todo primera vez en la historia, así que van a escuchar esa frase seguido. Pero bueno, este lechón no de esta semana va a tratar vamos a hacer una contienda aquí, un versus entre el death metal gringo y el death metal sueco, ¿no? De principios de los años 90, porque justo hoy, 26 de agosto, de acá, terminando de grabar, nos vamos al concierto de Entombed AD con Daisy y Dark Tranquility, ¿no? Entonces aprovechamos esa magna ocasión para hacer este lechón sobre el death metal de estas dos naciones, de las más importantes dentro de la escena, ¿no? Entonces vamos a partir de una y nos vamos con un tema de Entombed, But Life Goes On, ¿no? Del Left Hand Path, su disco fundacional, el disco más clásico del movimiento sueco. Y por otro lado, Death, pues la banda que inicia esto también en el gabacho, ¿no? Con su tema Living Monstrosity el espectacular disco Spiritual Healing. Ahí vamos. Life is your work.
Guilty one, innocent she now cries, life of hell, better off to die. Full without eyes, hands, and have a brain. Be born addicted to cocaine. Living monstrosity, freak for life they'll always be. Never knowing love or hate, only pain the drug creates. She's naive, she's a stupid bitch. Some say to forgive, guilty she should die. The beginning of the end begins at birth, bleeding. Masses twisted, screaming, flash an example. We should make out of these raiders of misfortune a serious crime that should not be forgiven. The guilty one, innocent she now cries, life of hell, better off to die. Full of blood eyes, hands, and half a brain. Be born addicted to cocaine. Acabamos de escuchar nuestra primer tanda del lechón de esta semana, dedicado a una batalla entre el death metal gringo y el death metal sueco. Y justamente acabamos de escuchar dos bandas fundadoras de dicho género, cada una en su país. Escuchamos Living Monstrosity The Death, precisamente gringos, de Tampa. Seguida también de But Life Goes On, de Entombed, una banda sueca, ambas cerdísimas. Ambas muy metidas, ¿no?, en esto del death metal, pero con características ahí que las hacen muy particulares. Por un lado, death con una notoria y muy clara influencia o descendencia del thrash propiamente dicho, el thrash que es súper gringo en general, es de esas subgéneros o subcorrientes del metal, del heavy metal,
que más proliferaron, ¿no? De ese lado o en ese país. Y por otro lado, Entombed, pues bastante más punk, más ñera, con un sonido más corrosivo, pero digamos ambas muy chidas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Alan. Además, creo que es una manera sumamente eficiente de empezar este lechón, ¿no? Esta batalla legendaria entre el death metal gringo y sueco, aquí en el Death Drome. Porque me parece justamente que las dos bandas son son esencialmente representativas en sus escenas, ¿no? Es decir, Death por su lado tendrá como mucho o sea, será, es decir, la banda icónica de la escena de Tampa, ¿no? Que dentro de Estados Unidos también podría ponerse a contraposición con la posterior escena de Nueva York, que es como un poco más técnica, diría yo, ¿no? Y dentro de Suecia, ¿no? Entombed es como la banda más representativa también de la cuestión, bueno, de toda esta escena que se desarrolla en Estocolmo en este tiempo, que es un poco más raw, ¿no? Por así ponerlo. Muy a diferencia de la escena de Gotemburgo, que tal vez será más prolífica, me parece, yo diría que sí, pero que estará mucho más tendiente hacia una expresión más melódica del death metal como tal, ¿no? Sí, exactamente, como dices, Huevao. Bueno, aquí lo curioso es que cada banda es como, sí, representativa de sus escenas. Tenemos, por un lado, a Death, la escena de Florida, escena prolífica, fundamental en el desarrollo del death metal, con bandas como Obituary, Malevolent Creation, incluso Dayside. Y por otro lado, la escena sueca, específicamente la escena de Estocolmo, como es Entombed. Y cada de estas dos escenas tenía su característico sonido. Fue obra de los productores en cada escena. En la escena de Florida teníamos los Morrisound Studios, comandados por el señor Scott Burns, que produjo pues prácticamente todos los discos clásicos de la escena. Y era un sonido mucho más limpio, se distinguen mucho más los riffs, más compacto, por así decirlo, en contraposición a la escena sueca, en la que todo el mundo quería producir sus discos en el Sunlight Studios, que era un sonido más reverberante, más zumbido en las guitarras, más distorsión, más puerco, como mencionaron. Y sí, en cuanto a los estilos, bueno, digamos que esta escena tiene más elementos punk, más cerdos, como usa muchos patrones de D-beat, y en cambio en la otra escena tiene riffs más variados, y bueno, algo curioso es que no por eso quiere decir que la escena de Florida fuera la más prolífica en Estados Unidos. Realmente había muchas escenas en varias partes que rivalizaban fácilmente con esta escena, como es la escena neoyorquina. Yo creo que pues está claro las diferencias, ¿no?, entre estas dos escenas de punk, ¿no?, de este D-beat, ¿no?, a estos riffs más tracheros, ¿no?, de la escena gringa. Yo personalmente me gusta más el death metal gringo, por una cosa de que fue el primer death metal que escuché. El sueco me llegó un poco después en mi vida, ¿no? Los primeros discos que escuché fue Cannibal, fue Obituary, fue Dayside, ¿no? Ese tipo de bandas. Entonces Morbid, obviamente, Morbid Angel, fueron las bandas que me marcaron. Y también me gusta más esta primera escena, esta primera parte del death metal, estos 91, 92, 90. Pues el death metal gringo también sí era mucho más oscuro. O sea, el death metal sueco siempre, como viene del punk, ¿no?, del hardcore, tiene siempre sus letras. Pues estos primeros discos de Entombed quizás son un poquito más de cargado al gore, etcétera, pero de ahí para adelante ya tienen más letras más sociales o de cosas, de trivialidades de vida cotidiana en sí, ¿no? No tratan temas de satanismo o de esoterismo, que sí lo hacía Morbid Angel, que sí lo hacía Dayside, ¿no? Entonces, eso yo creo que también me atrajo más en un principio del death metal gringo también, ¿no? Aunque obviamente el death metal sueco pues también me encanta, ¿no? Sobre todo estas primeras bandas. Quizás el desarrollo, como vamos a ir viendo ahora en el programa, pues no me encantó tanto, ¿no?, cómo terminaron algunas de estas primeras bandas, pero eso lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Pero bueno, para seguir con la música, ahora vamos a ir justamente con Dayside, que es una banda que vamos a ver hoy, que porque estoy muy emocionado, porque puta, cuando la vi la primera vez en Chile sonó de la verga, cabrón, no se entendía ni madre. Había que ser muy fanático de la banda para entender qué chingados estaban tocando. Así que espero que hoy suene bien. El Circo Volador pues suele sonar bien, así que ojalá se mantenga ese estándar, ¿no? Entonces vamos a ir con Dayside, Satan's Spawn de Cacodemon, del segundo disco, del Legión, del 92. Y vamos a ir con At the Gates,
con el tema Through Gardens and Grief, ¿no? De también su segundo disco, ¿no, Jair? No, es su primer disco como tal. Su primer disco. Ok, vamos con estas rolas y volvemos a este lechón de la semana.
Y bueno, acabamos de escuchar Satan's Spawn de Cacodemon de Dayside y Through Gardens and Grief de At the Gates. Dos rolas bastante representativas, ¿no? En esta batalla del Dead Dome entre Dead Gringo y Dead Sueco. Está difícil, ¿no? De decidir como quién ganará personalmente. Pablo ya dijo que le gusta más el Dead Gringo, ¿no? Más que nada por cuestiones, ¿no? Biográficas, personales, porque lo descubrió antes y todo, pero... bueno, yo me guardo mi voto para el final, ¿no? La verdad, que sea el que decida todo el pedo. Pero creo que en este par de rolas vemos otra vez como una muy clara representatividad, ¿no? De la importancia de estas bandas para sus escenas, ¿no? Yo creo que en el lado gringo, o sea, del lado de Dayside, podemos ver como este lado un poco más ocultista, satánico, ¿no? Que también estaría representado con otras bandas como Morbid Angel. Muy a diferencia como de ese otro Dead, un poco más tecniquillo, ¿no? Como, perpetuado por Dead mismo, ¿no? O también dirigido hacia el gore, tal vez como sería Cannibal, ¿no? Pero que bueno, y también del lado sueco, más bien, veríamos esta onda de At the Gates, que en realidad es más representativo de la escena de Gotemburgo, ¿no? Ya no en realidad de Estocolmo, y que como decíamos previamente, también está más dirigido hacia un death melódico. Yo creo que en este, no tanto, este es el disco debut, ¿no? Entonces, en realidad, no se ven todavía tanto estos elementos, aunque sin embargo sí se ve un pequeño matiz que posteriormente, bueno, será totalmente explotado en discos clásicos como el Slaughter of the Soul, cosas así, ¿no? Que son como clasicazos de death metal melódico, ¿no? Icónicos prácticamente. Yo sí, definitivamente diría que prefiero el death metal sueco. ¿Por qué? 1-1. ¿Por qué? Porque me parece que tiende más o que puede ser más progre. Y no digo que sea exactamente progresivo, pero creo que es un poco más versátil como en los cambios melódicos y musicales que propone. El gringo es súper atascado, o sea, pero es como trash todo el tiempo, ¿no? Así, más marcadamente como en la genealogía heavy metal, trash, death, ¿no? Como que muy marcada esa línea, creo yo. Y incluso pensando en otras bandas como las que ya escuchamos, particularmente en Entombed, lo que va a hacer después, ¿no? Es decir, el Dead and Roll y todo este pedo, se me hace muy versátil. El Dead gringo me parece un poco más esquematizado, como en lo trashero. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, concuerdo con este punto que mencionas en el death metal sueco de que es su versatilidad. El género sí realmente ha tendido mucho hacia lo que es la experimentación en cuanto a estructuras que no son lineales, son más bien como más que una sucesión de riffs muchas veces, bueno, en bandas como At the Gates que acabamos de escuchar, es como una juxtaposición de riffs, ¿no? Que incluso tienen por ahí partes inesperadas, elementos como la inclusión de violines, algo muy raro en el death metal y mucho más para esa época. Estamos hablando de un disco del 92. Y siguiendo con esto de la versatilidad, también se nota mucho en el manejo de la melodía que daría pie a lo que es el death metal melódico, también de esta escena de Gotemburgo, que es como la característica de esta escena, y eso ya lo veremos en nuestra siguiente canción de Death sueco. Yo creo que un poco el death metal gringo en realidad es más versátil. O sea, sí, el death metal sueco es versátil en el sentido de que fue evolucionando hacia eso progresivo, pero después lo malo es que se hizo como una marca, ¿no? Entonces todas las bandas que salían de Gotemburgo sonaban así. Entonces al final no terminó siendo versátil, terminó siendo una fórmula. En cambio en Estados Unidos tenemos, bueno, estas bandas así muy tracheras como dicen. Pero también tenemos Obituary, tenemos Autopsy que beben del Doom. Tenemos el mismo Death, ¿no? Que terminó siendo una banda más progre que muchas bandas progre. O sea, el último disco de Death es una locura así de guitarra de Chuck, ¿no? Y puta, así otras bandas, no sé, Dying Fetus, que son tecniquísimas. No sé, pienso que en ese sentido el death metal sueco se quedó clavado en este estilo, ¿no? de death metal más melódico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que ahora con Suffocation vamos a ver una banda que bebe un poco más del Doom. Sí, escuchamos dos bandas de death metal gringo que están más ligadas al thrash.
Pero pienso que en ese sentido no le restaría versatilidad a ninguna de las dos escenas, en realidad. Bueno, vámonos ahora a nuestro tercer y último round en este encuentro entre death metal gringo y death metal sueco. Vamos a escuchar Effigy of the Forgotten, fucking clasicazo de Suffocation, y Through Ebony Archways de Dark Tranquility, ¿no? Y ahorita regresamos para ver quién gana en esta increíble batalla de Death Throne.
sight, the one through his warning. Stand nearer the light. For each understand no joy than love. Faith that is in faith. Which honor not, we is without shame. Bring on forth, give us the same for life. Bring us for the life. Acabamos de escuchar en primer lugar Suffocation con Effigy of the Forgotten del álbum homónimo del 91. Y después nos fuimos con Dash Tranquility y su The One Brooding Warning del álbum The Gallery del 95. Y continuando con esta batalla entre el death metal gringo y el death metal sueco, bueno, primero quiero recalcar para Suffocation, puede decirse que la banda seminal de una escena paralela a la de Florida, creo que igual de productiva, pero con mejores bandas para mí, que es la escena neoyorquina o la escena de los Asian, porque digamos que sus tres grandes bandas que vio nacer fueron Suffocation, Incantation y Immolation. En el caso de Suffocation tenemos un sonido que se sale de lo que era el death metal de Florida que escuchamos con las canciones anteriores. Este es un sonido mucho más denso, la voz es mucho más cavernosa, como salida de lo más profundo del infierno. Puede decirse que la voz del death metal de Florida está como en el sexto círculo y esta del death metal neoyorquino está en el noveno del infierno. Digamos que también la batería tiene una mayor participación, una mayor importancia en las canciones. Este estilo de Suffocation es muy percusivo, la batería marca realmente a veces el camino al que van los riffs y no al revés, y también tenemos estos cambios repentinos de ritmo llevados a cabo también con la batería. Y como no, también creo que me parece que Suffocation fue la banda que originó en el metal extremo este elemento tan choteado hoy en día por estas bandas de estos géneros espurios que son el deathcore y el metalcore. Me refiero nada más y nada más que los breakdowns. Suffocation fue, digamos, la banda originaria de este estilo. En cuanto a la segunda canción, Dash Tranquility, tenemos un death metal que ya es completamente melódico. Digamos que hemos ido de lo menos melódico a lo más melódico. The Tranquility fue escena pionera de Gotemburgo, la escena paralela a la escena de Estocolmo. En esta escena, digamos que las bandas, obviamente por la ciudad, ya no querían trasladarse hasta Estocolmo para grabar sus álbumes en el Sunlight Studio, ya que estas bandas buscaban un sonido mucho más limpio, mucho más nítido, por las mismas características de la música, que es mucho más melódica y tiene como un acercamiento más hacia el heavy metal. Puede decirse, bueno, muchos puristas dirían que es una involución, ¿no? Pasar del death metal a otra vez el heavy metal. En la canción que acabamos de escuchar tenemos muchas melodías maidenescas, incluso por ahí alguien dijo que Dark Tranquility pues básicamente eran los solos de Iron Maiden, pero tocados más lento. Y sí, digamos que este patrón se repite en muchas bandas del death metal melódico, que como dijo Pablo, pues sí se ha vuelto tendencia. Y en esta ocasión pues yo digo que me voy con el death metal gringo, con Suffocation, Effigy of the Forgotten gana este round, y creo que para mí gana en general la batalla por toda esta escena gringa, que es mi favorita. Bueno, yo quedo con la máxima responsabilidad aquí, ¿no? Bueno, pero yo la pedí, ¿no? Ahora me chingo. Creo que en este programa hemos revisado así como una
hemos hecho un repaso bastante general, pero creo que también bastante efectivo de lo que ambas escenas como tal representan. Por un lado, yo empezaría diciendo que la escena sueca me gusta mucho y creo que incluso en términos generales, es decir, si comparamos así puramente, si ponemos a pelear a Tampa Bay contra Estocolmo, definitivamente me iría por Estocolmo, ¿sabes? Pero en un término como en general, ya si vamos a hablar de death metal gringo y death metal sueco, siento a veces que el death metal sueco como tal vive un poco hasta hoy en día de sus bandas icónicas, ¿sabes? No estoy diciendo que no haya death metal hoy en día en Suecia, evidentemente no, pero creo que la trascendencia del género como tal y lo que nos llega hoy en día y lo que más es revisitado es definitivamente volver a escuchar Entombed o Unleashed, ¿no? Todas estas cosas que son bandas verdaderamente maravillosas. Sin embargo, si nos vamos al death metal gringo y dejamos de entenderlo únicamente como esa escena de Tampa Bay y como dices tú, Jair, y vemos como toda la cuestión un poco más técnica de la escena neoyorquina, con Immolation y Suffocation y Incantation, ¿no? Justamente. También podemos ampliarnos hasta otras ondas, ¿no? O sea, no tan solo no tenemos que hablar de escenas. También a veces creo que el death metal sueco en su definición por lo menos se queda mucho en lo que es Gotemburgo y qué es Estocolmo, mientras en Estados Unidos podemos ver otro tipo de expresiones que tal vez no están insertas en escenas tan conocidas porque son sumamente interesantes. Por ejemplo, Pablo ya mencionaba a Dying Fetus, ¿no? Que son justamente de Maryland y que puta, a mí como banda creo que tienden un poco más hacia el grindcore, pero sin embargo definitivamente surgen de esta escena de death metal como tal, ¿no? Pienso también como en Anal Cont, que es definitivamente grindcore, pero es decir, o sea, son formas como en el 88, 89, entonces en este momento es muy difícil verdaderamente como andar definiendo qué es grindcore, qué es death propiamente, ¿no? Y son bandas sumamente importantes y que en su momento también, en un sentido de versatilidad, sí creo que otorgan muchas más cosas al género, por lo menos en un sentido meramente musical, ¿no? En un sentido melancólico, definitivamente yo creo que los suecos tienen la bola, ¿no? En su terreno, pero en sentido técnico y musical yo creo que los gringos se llevan un poco más. Y además creo que hoy en día también perviven muchas bandas que tal vez no son contemporáneas a estas y que surgen un poquito después, unos 4 o 5 años posterior, pero que hasta hoy en día siguen haciendo cosas súper interesantes y que no están consideradas tanto dentro de una escena particular como tal. No sé, pienso en Nile, ¿no? Que es como ya de esta onda, como estas otras dos que mencioné, como el brutal death metal, pero que están dirigidas a un sonido bastante más técnico, muy magistral en un sentido de ejecución. Y que, bueno, no sé, creo que en la balanza termina ganándole un poco a la escena sueca. Así que creo que esto varía mucho en mi vida cotidiana, hacia cuál me iría, pero el día de hoy definitivamente para mí los gringos se llevan el trofeo. En definitiva fue un enfrentamiento duro, complicado, sorpresivo, esa victoria final del death metal gringo. Yo justo, mi balance tiene que ver, ya lo decía hace rato, me incliné por el death metal sueco, por esa parte que suena más progre. Yo tengo que, llegado a este punto, deben de saberlo, mis camaradas aquí lo saben, pero quizá ustedes paganos allá afuera que nos escuchan a través de YouTube, quizá no lo sepan, yo soy menos metalero que mis colegas aquí. Me gusta un chingo el metal, pero aquí me llevan varios años de ventaja en investigación y escuchar metal. Yo le entré al metal muy, muy tarde, pero bueno, acá tuvimos una demostración de argumentos y de cátedra de death metal. Yo creo que al final, vale verga si es gringo o si es sueco, al final es de huevos, es brutal y es oscuro como nosotros. Gran conclusión, maestro Pratt. Este fue nuestro lechón de la semana. Ojalá les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal justo aquí abajo. Denos like en Facebook. También escúchenos en NoFM los jueves, una transmisión en vivo a las 5 de la tarde, hora de México. www.nofm-radio.com. Por ahí andamos. Estén atentos también por allá. Ahí hay presencia pagana, caníbal por supuesto. Y esperen el próximo lechón. Hasta la próxima.